¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a hablar de nuevo de Hacienda, porque hoy se ha presentado en Madrid esa causa general contra la Hacienda Pública española a cargo de un gran despacho de abogados, eso sí, extranjero, porque aquí en España ningún despacho patrio se ha atrevido nunca a abrir semejante melón con la Agencia Tributaria Española. Ya le dedicamos un programa la pasada semana a este despacho de abogados, recordemos Amsterdam & Partners, con sede en Londres y en Nueva York, un despacho de origen americano que se ha decidido a representar en un primer momento únicamente a contribuyentes extranjeros que sufren el acoso y el chantaje de la Agencia Tributaria Española, que inicia expedientes con o sin razón con tal de conseguir objetivos recaudatorios, alcanzando acuerdos con los contribuyentes. Decimos, en primer lugar, se dirigía a este tipo de contribuyentes, pero que, tal y como nos contaba aquí el presidente y fundador de Amsterdam & Partners, de Bob Amsterdam, tal y como nos contaba el señor Amsterdam aquí en Con Ánimo de Lucro la semana pasada, es una querella que van a abrir para que aquellos empresas y particulares que hayan visto sus derechos pisoteados, apisonados por la agencia tributaria, que se hayan sentido víctimas de un chantaje por parte de la Agencia Tributaria Española, bueno, pues tengan un amparo y tengan una vía a la que dirigirse para que represente sus propios intereses. La fórmula de actuación de la Agencia Tributaria Española le ha servido a este despacho de abogados para abrir una página web en la que plantean un informe en el que se habla de cómo opera la Agencia Tributaria Española, una fórmula de actuación basada básicamente en un desequilibrio brutal entre aquel que hace la inspección y el inspeccionado, entre los funcionarios que abren las inspecciones, el éxito que tienen con ellas y el desequilibrio con el inspeccionado, a quien, por la presunción de veracidad que tienen los funcionarios públicos como son los inspectores, pues sufren, en este caso llegan a sufrir fuertes embargos de sus bienes que les hacen competir en desigualdad de condiciones, es decir, que les hacen muy difícil la labor de defensa de sus intereses, muy onerosa y extraordinariamente cara y larga en el tiempo. Esto no todo el mundo se lo puede permitir, esto no todo el mundo puede llegar a asumirlo y asumirlo además con éxito. En los pocos casos en los que se consigue mantener y seguir estos procedimientos, donde se rechaza las inspecciones que realiza la agencia tributaria y se quiere llegar hasta el final eludiendo cualquier intento de la agencia tributaria por alcanzar acuerdos con los contribuyentes a cambio de pagar sumas algo menores a los que inicialmente se pedían para tratar de olvidar el proceso y no tener que incurrir en las terribles costas, en los en las decisiones que toma al final un inspector cuando se llega al litigio, que es, por ejemplo, bloquear todos los activos del contribuyente por valor del dinero que se le reclama, de modo y manera que en muchos casos a los clientes se les deja en una indefensión porque no pueden costearse su propia defensa porque les han bloqueado los fondos. En definitiva, son una numerosa cantidad de circunstancias que concurren en la actuación habitual de la agencia tributaria y que este despacho ha identificado como prácticamente chantajes, como una fórmula que desde luego no atiende a derecho y que deja en indefensión a estos contribuyentes. Entre los desequilibrios también destaca este despacho que, curiosamente, los inspectores cobran sus variables en función de la cantidad de dinero que son capaces de recaudar, independientemente de si es por causas justas o por procedimientos que cumplan todas las garantías. Ellos consiguen ganar sus bonus, consiguen ganar sus variables en función de las multas que ponen a los contribuyentes y además tienen un desequilibrio adicional, y es que si
cuando se lleva hasta el final en la vía judicial y el inspector pierde, como sucede en la mayoría de las ocasiones en las que se lleva hasta el final la vía judicial, no existe ningún tipo de castigo, ni ningún tipo de reprimenda, ni ningún tipo de reproche para ese inspector. Simplemente se cierra un expediente y se abre otro nuevo. Esta es la realidad que se vive en España para los contribuyentes extranjeros y nacionales. Y esta es la realidad que este despacho ha decidido tratar de poner fin. Va a abrir, insisto, una causa general en España para tratar de esclarecer todos estos casos y de poner pie en pared respecto a los abusos de la agencia tributaria con los contribuyentes, tanto extranjeros como, insistimos, nacionales. A lo largo del programa de hoy vamos a tratar este asunto no como lo hicimos la vez anterior, en la que tuvimos la suerte de poder hablar con el señor Amsterdam en directo aquí en Con Ánimo de Lucro, sino que vamos a dar cuenta de la presentación que ha tenido lugar, está terminando a esta hora en Madrid, de este caso. Los responsables del despacho están allí y allí hemos mandado a un equipo de Con Ánimo de Lucro. Allí está nuestro compañero Rubén Folguera, con el que vamos a hablar enseguida. También está allí Diego Sánchez de la Cruz y vamos a tratar de que nos den un poco el pulso de las cosas que han ido contando y de las novedades que tenemos respecto a este caso desde la semana pasada, cuando hablamos con el señor Amsterdam aquí en Con Ánimo de Lucro. Por supuesto, también vamos a hablar con uno de los responsables del despacho, que va a estar haciendo las veces también de intérprete, porque la mayoría de los profesionales del despacho son de habla inglesa, y vamos a poder preguntarle a él directamente por cómo ha ido esta representación y cuáles son los resultados que va a esperar en España respecto al apoyo por parte de muchos contribuyentes que quieran acudir a esta demanda. Vamos a ir con todos los detalles enseguida, pero antes, como siempre, hasta ahora vamos a echar un vistazo a la portada de Libre Mercado con nuestra compañera Beatriz García. Ya estamos con Beatriz García. Vaya semanita tenemos, vaya semanas que tenemos, no paramos, la información no cesa y además a cada cual peor. Hoy, ¿qué nos ofrece la portada de Libre Mercado? Bueno, pues tenemos el capítulo que continúa del asunto de ayer sobre Mónica García. Tenemos a Suecia, Chequia, Hungría también reveladas contra la ministra por su veto a las bolsas de nicotina. La propuesta, ya sabes, de la ministra de Sanidad no ha gustado nada a la mayoría de países vecinos y, bueno, pues formalmente están alzando la voz y la ministra de Sumar pues está quedando bastante desacreditada en Europa. Eso por un lado. Es uno de los numerosos frentes que nos dejan mal fuera de nuestras fronteras. Se nos apaga la luz en toda España, además fastidiamos a Portugal, a quien también le dejamos sin luz, y aparte del sur de Francia, nos tiramos los trastos a la cabeza. Resulta que llamamos empresa privada a la que es la empresa pública responsable del suministro de la red eléctrica en España, que es Redella, Red Eléctrica Española. Además, resulta que se nos fastidian los trenes y dejamos a la gente en los vagones durante toda la noche sin posibilidad de operar. Además, intervenimos en empresas privadas. Además, mantenemos los impagos en los laudos a las renovables, y resulta que en el plano sanitario tenemos a la ministra de Sanidad enfrentada con todos los países del mundo por su lucha contra las bolsitas de nicotina. Un problema absolutamente primario si vemos las encuestas en España, ¿no? ¿Usted qué le contesta? La nicotina. Es decir, ya sé que la ironía, muy bien, Bea, no se entiende en la radio, pero había que hacer el chiste. Es tremendo, la verdad, que nos están colocando a la altura de lo que cada día nos parecemos más, que es un país bananero. Sí, completamente. Y bueno, sobre la energía y el tema del apagón no podemos dejar de hablar. Hoy nos cuenta Carlos Cuesta también que Sánchez niega su culpa en el apagón, por supuesto, mientras la CNMC, es decir, competencia, dice que el informe de Red Eléctrica alertando de las renovables lo tiene él. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues que Red Eléctrica advirtió en 2024 del riesgo de apagón. ¿Por qué había riesgo de apagón? Bueno, no sorprende a nadie, pues por las renovables, porque el mix energético estaba cambiando, porque había una entrada masiva, este es textual, entrada masiva de renovables, y ese informe lo remitieron a competencia, y competencia explica a Libertad Digital que efectivamente recibió el documento, y ese documento fue transmitido ¿a quién? Al Ministerio de Transición Ecológica. O sea, es decir, a uno de los grandes bolsillos de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez pues o no se enteró, le pasó por la derecha o le pasó por la izquierda, pero por supuesto que
ya apuntaba Red Eléctrica y ya constató competencia que la entrada masiva de las renovables iba a ser un problema. Era un problema, y es un problema porque no está preparada Red para esa tecnología, o al menos para que entre de una manera tan importante como lo ha estado haciendo, precisamente porque el operador Red Eléctrica así lo designa. En cualquiera de los casos tenemos más asuntos y también muy polémicos. Sí, bueno, no dejamos de hablar el libre mercado hoy de, cómo está enmascarando el gobierno los datos de paro de abril. Ha sido la Semana Santa. O sea, básicamente los datos por los que presume el gobierno se deben a este dato estacionalizado, a la estacionalidad, a cómo si me cae la Semana Santa en abril, como ha sido en este caso. Bueno, pues entonces los datos de abril serán muy afiliación. buenos. Y José María Rotellar pues nos explica paso a paso las luces y las sombras de estos datos que hemos conocido a las 9 de la mañana de hoy. Tremendo. Un último apunte, en este caso, sobre la decisión que tomó ayer el presidente del gobierno, Bea, sí. de someter a consulta pública la OPA de BBVA y Sabadell. Algo insólito, pero es una operación privada. ¿Por qué este presidente del gobierno decide que hay que someter, hay que preguntarle a la gente qué le parece una decisión que, como tú bien dices, es que depende de la decisión de los accionistas? Es un planteamiento y una operación entre dos entidades financieras que nada tiene que decir el gobierno y mucho menos plantear este tipo de teatro simplemente para congraciarse una vez más con Cataluña. Han pedido que lo consulte la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Así ha sido. Lo ha analizado y ha tomado decisiones la Comisión Nacional de Mercado y Competencia en dos fases, la primera y la segunda, es decir, en un estudio amplísimo. Y ahora, una vez Competencia dice que ok, seguimos sin darle la voz ni darle el derecho siquiera de pronunciarse a los legítimos propietarios de las compañías. Ahora resulta que puede opinar toda España y todas las asociaciones y las organizaciones en España, menos los accionistas de las compañías. ¿Pero esto qué es? Esto pues es un auténtico golpe a la libertad de mercado y a la libertad empresarial, aunque bueno, este tipo de consultas pues no son vinculantes, pero sí que es verdad que el gobierno se ocupará de utilizar torticeramente las respuestas o las apreciaciones o el comentario de la asociación de turno que le venga bien para poner palos en la rueda a esta operación, que decimos es completamente privada y que solo le corresponde a los accionistas. Cada día parecemos más un país bananero, insisto. Vean, para mañana, ¿qué disgusto nos vas a dar? Bueno, pues vamos a hablar de Cataluña y de cómo el gobierno, a raíz de la OPA, a raíz del cupo catalán, a raíz incluso de ceder con esto de no reducir al final la jornada laboral, que es una de las grandes metas de Yolanda Díaz, se tiene que congraciar con Junts y todas las prebendas que le estamos regalando al partido de los independentistas. Es tremendo. Pues estaremos muy pendientes de la portada mañana. Muchísimas gracias, Bea, y hasta mañana. Hasta mañana. 12 y 23 minutos, 11 y 23 en Canarias. Seguimos en la sintonía de Con Ánimo de Lucro y estamos muy pendientes de esa presentación. Ya ven que le damos muchísima importancia a esto porque la tiene, porque es importante lo que está sucediendo. Es muy importante la iniciativa que ha tomado este despacho de abogados y allí tenemos en la presentación del informe que ha elaborado Amsterdam & Partners, así como la presentación de esta iniciativa que va a llevar para defender los derechos de los contribuyentes extranjeros en España frente a la hacienda pública. Allí hemos desplazado a Diego Sánchez de la Cruz y a nuestro compañero Rubén Folguera, que ya nos escucha. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis Fernando. Rubén, ¿qué es lo que ha explicado hasta ahora? No sé si el acto ha terminado ya o está todavía desarrollándose, pero cuéntanos exactamente cuáles han sido las partes que ya se han anunciado de esas acciones contra la Agencia Tributaria Española. Bueno, lo que ahora mismo, en el momento en el que está el acto, es en la parte, digamos, de preguntas, ¿no?, que se ofrece a la prensa asistente para que puedan exponer sus dudas. En cualquier caso, ya han intervenido tanto Robert Amsterdam, que es el presidente y fundador de este despacho de abogados, y también Christopher Weiss, que fue uno de los encargados, por no decir el principal, de la política tributaria de Tony Blair y también de alguna otra administración británica posterior, de corte
socialista, laborista, porque esto es una cosa importante que han destacado en el acto, y es que lo que ellos han puesto en marcha no es una acción política, no tienen ninguna intención política en ello, sino simplemente exponer lo que para ellos, de hecho, Bob Amsterdam ha calificado de vergüenza nacional, que es el comportamiento de la hacienda pública española. Porque, como bien han relatado, esta ley Beckham, digamos, que a priori, sobre el papel, tenía la intención de atraer aquí inversiones y extranjeros que pudieran trabajar, ¿no?, en nuestro país. Sin embargo, lo que ellos denuncian es que en realidad no se exponía que, en el fondo, esta ley o esta reducción de impuestos que proponía esta ley era algo temporal, y que después lo que se ponía en marcha era la máquina de picar carne, prácticamente podemos llamar, tributaria de nuestra agencia española, porque después de eso daban tiempo a los contribuyentes de que se hicieran con más activos, de que ganasen más dinero, y después ya pues poder ir contra ellos para tratar de sacarles el máximo posible. Y luego, por su parte, Christopher Wales, el que digo que es responsable de la política tributaria de, por ejemplo, el gabinete de Tony Blair a principios de los años 2000, ha relatado también aquello que le ha parecido más, digamos, llamativo del sistema tributario de nuestro país. Y él ha apuntado, por un lado, al sistema de incentivos que tienen los inspectores de Hacienda. Es que eso es un escándalo, Rubén. O sea, quiero decir, efectivamente, lo hemos comentado 1000 veces, pero otras 1000 veces serán necesarias comentarlos. O sea, es decir, el que pone las multas, que tenga incentivo por poner multas y que tenga además los medios a su disposición suficientes como para poder presionar a los multados para que suelten el dinero, sean justos o no, pero o hayan cometido un exceso o no, es absolutamente dantesco. Y no solo eso, porque las cifras no se conocen, y de hecho lo han estado comentando, que qué casualidad que hoy que se presenta este informe aquí, en la Asociación de la Prensa, justo Hacienda ha sacado una nota diciendo que la proporción de las primas sobre los ingresos totales de los inspectores no es tan importante. Bueno, ellos lo ponen en duda y dicen que habría que tratar de investigar y pedir que se publiquen estas cifras, porque, claro, ya no es solo que se dé incentivo a que los inspectores ganen algo más de dinero, es que si supone una parte muy importante de los ingresos totales cada mes para ellos, entendemos, ¿no?, que al fin y al cabo van a poner en marcha más acciones contra los contribuyentes españoles. Pero también hay que tener en cuenta una cosa que ha destacado Wales, y es que la Hacienda española, además, a diferencia de lo que hacen otros países, pone o sitúa al contribuyente español en una situación de subordinado, ¿no? Y esto dice que también que hay que cambiarlo, y que a él le ha llamado mucho la atención. Y es más, ha apuntado que, con cierta sorna, ¿no?, que, por cierto, aquí en España agradeceríamos incluso tener el sistema tributario de países como Tanzania, que debe ser que pues él, que lo ha estudiado en profundidad, lo ve mucho mejor o mucho más adecuado en estos aspectos. Y luego, por terminar, hay que aclarar también que para Robert Amsterdam esta iniciativa, por cierto, no ha dado datos, porque naturalmente tiene que llevarlo con el mayor cuidado posible, de cuántos clientes tienen y tampoco cuántos clientes potenciales, pero sí que han anunciado que van a digamos, a llevar a cabo todas las actividades y también todas las iniciativas posibles para poner contra las cuerdas a Hacienda por lo que está haciendo. Pero, como decía, lo más llamativo quizá es que para Robert Amsterdam esto es una cuestión de derechos humanos, no es una cuestión tributaria ni legal, sino de derechos humanos, y por tanto hay que tener en cuenta pues que si lo ve así este experto tributario y fiscal, y también en cuestión de derechos humanos, será que realmente la Hacienda española se está comportando de una forma bastante cuestionable. Rubén Folguera, te agradezco mucho esta crónica de urgencia que nos has hecho. Te dejo que sigas prestando atención a todo lo que está sucediendo, y a ver si puedes conseguir que un día tengamos aquí a Robert Amsterdam para que nos lo cuente en vivo y en directo en el estudio. Muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias, un saludo. Un saludo. Bueno, tenemos equipo especial, estaba Rubén, y tengo, creo, también a Diego Sánchez de la Cruz. Diego, ¿cómo estás? Pues también impactado, ¿no?, por todo lo que hemos escuchado en la... Es tremendo, ¿no? Es tremendo escucharlo, no solo del presidente de un despacho de abogados internacional como es Robert Amsterdam, sino también por parte de Christopher Wales, ¿no?, el que ha sido responsable de la política tributaria en tiempos de Tony Blair, que tiene analizados los sistemas tributarios de buena parte de los países del mundo y que ve el español y se lleva las manos a la cabeza, ¿no?
Sí, bueno, ha sido asesor de 20 gobiernos en todo el mundo, Chris Wells, y es el coautor, ¿no?, de un documento que han sacado para exponer un poco la situación de partida, que es el primero de muchos, además. El lenguaje, además de Bob Amsterdam, en todo momento ha sido el de voluntad de lucha, ¿no?, de llegar lo más lejos posible con esta suerte de macrocausa, ¿no?, que se le hable y se le plantea a partir de ahora a las autoridades tributarias en España. Y francamente yo, y lo vamos a desarrollar con un poquito más de calma en libre mercado, pero una de las cuestiones más interesantes es que además de muchos medios de comunicación y profesionales del derecho y en definitiva públicos interesados por conocer el tema de cerca, hoy en esta presentación nos hemos podido encontrar con algunas víctimas de algunas de las situaciones que se describen en este informe. En algunos casos son de hecho españoles que han trabajado en el extranjero y que volvieron a España, al llamado de la ley Beckham. La ley Beckham no es solo para un contribuyente extranjero, es simplemente también para un contribuyente que no haya estado residiendo en España, pero que probablemente y perfectamente puede ser un español que desea volver a casa. Y las historias que ha compartido han sido ciertas y absolutamente escalofriantes, ¿no? Nos ha hablado de cuentas embargadas, casas embargadas, escuchas telefónicas ilegales, que además decía tener total y absolutamente documentadas. O sea que ha sido ciertamente un testimonio tremendo, ¿no?, para coronar lo que ya de por sí fue una intervención demoledora, ¿no?, para las autoridades tributarias, Luisfer. Nos decía Rubén que el señor Weiss ha llegado a decir que ya quisiera España tener un sistema tributario parecido al de Tanzania. ¿Hasta ese punto llegamos? Bueno, yo no le voy a disputar a quien ha asesorado a gobiernos de 20 países distintos, que si a él desde luego le parece que las autoridades tributarias en España están comportándose de una manera mucho peor de lo que encontró, por ejemplo, en Tanzania, por poner un ejemplo, pues no seré yo quien se lo niegue, porque es él quien le ha prestado asesoramiento a todos esos gobiernos. Me permito recordar además que Chris Wells, que es el coautor del informe y que está involucrado en esta macrocausa contra la Hacienda española, es un hombre de centro-izquierda, es un asesor de gobiernos de izquierdas, alguien que políticamente describe que el PSOE sería en principio el partido político con el que él se sentiría más cómodo en base a sus ideas y a sus convicciones. O sea que no estamos hablando de alguien que tenga un prejuicio ideológico frente al gobierno actual de España, sino al revés, afinidad ideológica, y precisamente por eso resultaba todo, pues yo creo, más llamativo, ¿no? Estamos hablando de el pope de la política fiscal de Tony Blair, ¿no?, ícono de la izquierda europea durante tantos años, haciendo una censura total y absoluta de la política de las autoridades tributarias en España. O sea que yo creo que esto está dando mucho de qué hablar, va a dar mucho más de qué hablar, y que hay muchísima más tela que cortar, porque ciertamente es que te puedo contar de todo, ¿no? Ha dado muchísimo de sí esto y simplemente era una rueda de prensa. Fíjate, ¿ha habido muchos compañeros periodistas allí, Diego? Sí, la sala estaba llena de periodistas, pero además no solo periodistas. Había, como te digo, pues algunas personas que se han atrevido a contar su caso, ¿no? Con esas medidas draconianas que se les han tomado, de dejar, pues eso, cuentas, casas, activos embargados, obviamente escuchas telefónicas, ¿no?, según alegaba, seguimientos personales cada vez que regresaba al país precisamente para reuniones de este tipo. Y además, pues bueno, yo creo que entre todo el mundo había un sentido de asombro. Yo creo que los oyentes de radio y los lectores de Libre Mercado sí conocen con algo más de detalle el tipo de prácticas tan abusivas que se han venido dando en España. En España desde hace tiempo hay muchos contribuyentes que declaran que en su caso parecería que las autoridades primero disparan y luego preguntan, y que cuando preguntan, más que preguntar, les ofrecen un acta con acuerdo por aquello de que cualquier contribuyente que no puede permitirse luchar contra, pues, toda la maquinaria, ¿no?, de una agencia tributaria y de un Estado, pues al final tienen más a bien pagar una cantidad reducida que arriesgarse a pasar años en prisión, como se llega a reclamar en muchos de estos casos. El ejemplo, por todos conocidos, de Xavi Alonso sería una prueba de que, tal y como sostienen los abogados, muchos de los casos que van a juicio terminan en victoria,
hemos tenido otros recientemente, ¿no? De algunos pilotos de motociclismo y algunos Sito Pons, sí. empresarios, claro, pero claro, te estás arriesgando a muchos años de prisión, te estás arriesgando a casi un striptease total y absoluto de tu vida ante tus jefes o ante tus socios, ante tus proveedores, ante tus bancos. Tu propia familia se ve señalada, ¿no? Citaban ejemplos de cómo ha habido visitas a los colegios donde estudiaban los niños, ¿no? De estos contribuyentes que se habían desplazado a España, y se les hacían preguntas sobre cuál era el nivel de español de los chavales y en definitiva, pues cosas que desbordan por completo lo que es una búsqueda legítima de información. Y además se planteó, perdona Luis, es que se planteó también que al final el trato es casi de súbditos y no, pues de igual a igual, ¿no? De un inspector que pueda tener una queja o una duda razonable sobre cómo se ha articulado una tributación, y a raíz de eso un pedido de información razonable, no 100, 20 o 200 folios de golpe con 10, 15 días para resolver, y al final que todo se orienta a eso, al acta con acuerdo, al tener que pactar por miedo a enfrentarte a un proceso inabarcable, tal y como se plantea. El propio Ámsterdam hablaba en la rueda de prensa y también en los documentos que ha compartido y también en el informe que ya han publicado, habla de atentado contra los derechos humanos. O sea, ya trasciende un poco la labor meramente administrativa, sino que se está atacando los derechos más íntimos y fundamentales de los españoles, ¿no? Y de los extranjeros también. Claro, bueno, él citaba incluso en el documento al que yo de hecho había tenido acceso ya hace algunos días y como tal lo discutimos en radio y en el periódico, y que bueno, que hoy sale a la luz, pues este documento, uno de los aspectos más relevantes que señala es que la medida en que Hacienda realiza estas inspecciones o abre estos procedimientos, podría ser frontalmente opuesto a una serie de principios que no solamente están codificados en el propio reglamento de la agencia tributaria o en la Constitución, cuando pues alude, por ejemplo, a la relevancia de la capacidad de pago del contribuyente, entre otros aspectos, ¿no?, para regular una fiscalidad proporcional, sino también, como estás diciendo, a las más altas instancias judiciales. Se ha planteado, por tanto, en términos de derecho europeo, no solamente de derecho aquí en los tribunales españoles, sino también de derecho europeo. Y Bob Amsterdam era muy claro: nosotros iniciaremos todas las acciones posibles y llegaremos lo más lejos posible y acudiremos a todas las instancias. O sea que lo que plantea es obviamente una ofensiva abierta, pues como respuesta, ¿no?, a esos casos que se ha encontrado. Hoy Hacienda reconocía, ha filtrado un documento en el que reconocía al menos 200 inspecciones de este tipo, pero intentaba rebajarlo diciendo que son muchas más los expedientes que no han terminado en ese caso. A mí eso me parece peligroso por varias razones. La primera es que un solo caso, un solo abuso de un contribuyente sería más que suficiente, pero la segunda es que lo que estamos viendo y lo que se pone ahora mismo encima de la mesa pues es mucho más que eso, porque ya, como bien decía Bob Amsterdam, nosotros hemos hablado con mucho más de 200 personas que se han sumado a esta iniciativa, o sea que por encima de eso nos encontramos con datos que no parecen casar con la realidad y de nuevo desinformación por parte del gobierno. Para terminar, Diego, no te quiero molestar más, que me imagino que ahora querrás participar en los corrillos y poder hablar directamente con los protagonistas. Bueno, no te preocupes, que me he tenido que ir por una cita médica. O sea, ay, vaya por Dios. Bueno, en cualquiera de los casos sé que contactarás con ellos porque te conozco bien y esas piezas no las dejas escapar. Diego, ¿te ha dado la sensación de que tienen la ofensiva judicial bien armada? Es decir, ¿se han provisto de pruebas suficientes? ¿Están convencidos del éxito? Yo creo que sí. Yo creo que les he visto deseosos de pasar a la acción, porque han hecho un trabajo muy largo de recopilación de datos. Se han puesto en contacto con mucha gente. Han hecho una serie de anuncios que han sido muy vistosos y de los cuales informamos también en Libre Mercado y en el radio sobre esta situación en periódicos de enorme tirada a nivel mundial, como el Financial Times y el Wall Street Journal. Y además, después de hacer todo eso, han intentado entrar en un proceso de diálogo con las autoridades tributarias. Es decir, no su primera
reacción no era llegar al punto al que probablemente van a tener que llegar. Pero bueno, en parte nuestros oyentes saben que he venido haciendo un seguimiento de una circunstancia similar, que es la acumulación de casos perdidos por España en instancias de arbitraje internacional por la retirada retroactiva de las primas renovables, y es un asunto en el cual pues un acuerdo parecería a priori mucho más fácil que una auténtica odisea, ¿no?, como la que están viviendo los acreedores y también el propio Reino de España, al que se le embargan bienes y activos por este motivo. Y en este caso, pues algo me dice que podemos ir hacia un escenario similar, en el cual se vayan acumulando las controversias y que puede haber luz al final de este túnel, pero que desde luego lo que se ha lanzado hoy es una auténtica bomba de relojería, porque desmonta por completo cualquier noción de que estemos ahora mismo gestionados por la vía tributaria de los impuestos con los debidos procesos, con el respeto a los derechos del contribuyente, etcétera. Es algo que Ignacio Ruiz Jarabo siempre ha destacado. Él fue el presidente de la agencia tributaria y él siempre ha recalcado la importancia de poner los derechos del contribuyente por encima de todo y de buscar ante todo y por encima de cualquier otra circunstancia pues dinámicas colaborativas, y todo esto empezó a deteriorarse mucho bajo gobierno de Montoro, bajo gestión de Montoro, no para de ir a peor bajo gestión de Montero, y aquí los que perdemos somos todos, porque esto no va solo de contribuyentes extranjeros que se desplazan a España, los contribuyentes domésticos están absolutamente igual, y así lo sabemos todos. Diego Sánchez de la Cruz, como siempre, millones de gracias por estar ahí. Un equipazo el que hemos mandado a esta presentación y que la seguiremos muy de cerca, estoy seguro que tú también, y nosotros aquí desde Con Ánimo de Lucro, dándoles espacio y micrófono siempre que lo necesiten, y cada vez, cada avance que hagan dentro del proceso, aquí lo cantaremos como una victoria. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ya ven la envergadura del asunto que le traemos Con Ánimo de Lucro. Creemos que es necesario porque es verdad que la deriva que ha tomado el quehacer diario de la Agencia Tributaria y sus inspectores, pues como estamos viendo y como parece que demuestran las pruebas que aglutina el despacho, pues trasciende desde luego la defensa del derecho de los contribuyentes, sino más bien hacen lo contrario, atentar contra estos propios derechos. Vamos a poder hablar ahora con Carlos Conde, que es el asesor en España precisamente del despacho Amsterdam & Partners. Carlos, ¿qué tal? Creo que podemos hablar ya contigo. Sí, aquí estoy. Muchas gracias por la cobertura de la rueda de prensa. Bueno, ya ves que Con Ánimo de Lucro no vamos a escatimar recursos a la hora de poder trasladarle a todos nuestros oyentes semejante gesta. Digo semejante gesta porque algo así era para muchos, entre los que me incluyo, prácticamente imposible de ver en manos de un despacho español. Yo creo que a nadie se le escapa que para despachos que están acostumbrados a defender los intereses de sus clientes frente a la agencia tributaria, enfrentarse a la agencia tributaria no parecía la mejor estrategia para alcanzar los mejores acuerdos para sus propios clientes. Esto ha funcionado como una suerte de maldición a la hora de dar carta de naturaleza a actuaciones de la agencia tributaria que al menos deberíamos poner en duda, y ahí ha llegado Amsterdam & Partners y ha puesto pie en pared, ¿no? Sí, bueno, nosotros contamos con muchos testimonios de españoles que, bueno, son gente normal, ¿no? Como vosotros y nosotros, o sea, gente, pensionistas, ex policías, taxistas, o sea, gente que nos ha dicho, bueno, es que no sabemos qué hacer y hemos visto vuestra página web porque es que no somos capaces de obtener representación en España. Porque los potenciales despachos de abogados con los que contactamos prefieren no tocar el tema de Hacienda por temor a la agencia tributaria. Es algo que ha llamado mucho la atención tanto a Robert Amsterdam como al profesor Wales, que como dije, como se le presentó, fue el responsable de la política fiscal del gobierno británico en el gabinete de Gordon Brown y que ha asesorado a más de 20 países. Es algo que es extraordinario realmente, o sea que haya ese ambiente de miedo, ¿no? de temor a la agencia tributaria. Bueno, es que a uno
si recibe la carta de la agencia tributaria, le recorren escalofríos, pero nunca es para felicitarte por lo bien que lo has hecho. Además, se producen muchas veces paradojas, ¿no? Cuando tú tienes tu relación con Hacienda y con tus impuestos, siempre intentas hacerlo todo bien. Hacienda sabe lo que le tienes que dar, pero espera que seas tú el que te hagas las cuentas. Si le das de más, no dicen nada. Si le das lo que debes, no te dicen nada, pero como le des de menos, multa y absolutamente todo. Esto a modo de chascarrillo, permíteme, Carlos, pero quería preguntarte, como asesor de Amsterdam Partners en España, ¿cuáles son los pasos que piensa dar o que pensáis dar a partir de ahora? Tenéis a uno de los mejores asesores, tenéis los testimonios de decenas, por no decir cientos, de afectados, tenéis una causa muy bien montada, pero ¿cómo vais a llevarla a cabo? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que esperar a partir de ahora? El primer paso va a ser seguir recabando más testimonios en España. Vamos a hacer lo que llaman los americanos town hall, o sea, vamos a ir a varias ciudades a anunciar que vamos a ir y que la gente pueda contar sus historias. Es algo que sucedió, por ejemplo, hoy mismo en la rueda de prensa. Había gente que se desplazó desde otros lugares e incluso desde otros países para poder explicarnos su historia. Historias que muchas veces, desde un punto de vista humano, son tremendas. Entonces, es lo primero que vamos a hacer, porque es que seguimos recibiendo, hoy mismo, esta mañana, recibimos un auténtico aluvión de testimonios por parte de ciudadanos que se sienten total y absolutamente desamparados ante un poder que parece no tener reglas. Entonces, es lo primero que vamos a hacer. Y a continuación, pues bueno, se abrirán las causas que correspondan, se contactará con la Comisión Europea, se llevará a Estrasburgo, se llevará a Luxemburgo y el despacho hará todo lo que esté en su mano y todo lo que haga falta para obtener justicia. Da la sensación de que todo ha empezado con una mala interpretación o, digamos, un mal uso que ha hecho España de la ley Beckham y que ha dejado en la indefensión a numerosos contribuyentes españoles y extranjeros, en cualquier caso residentes en el extranjero, que vienen a España y que tributan en España, pero esto, si abrís esa posibilidad de que por distintos lugares de España aquellos que se sientan concernidos, afectados, que hayan sufrido la bota y el chantaje de la agencia tributaria se acerque a vosotros, esto puede ser una causa mastodóntica. Bueno, es lo que nos imaginamos porque, como te digo, sin haber todavía comenzado esta campaña para recabar testimonios y para recabar testigos, pues hay mucha gente que de motu propio se pone en contacto con nosotros. Es una campaña que acaba de comenzar realmente. O sea, el plan del despacho comienza hoy con la presentación de lo que fue un informe preliminar. Efectivamente, la ley Beckham es un poco la punta del iceberg. Es una ley que no es extraordinaria. Existe en otros países como fórmula de captación de talento y demás. Efectivamente, y de inversiones. Pero en el caso de España, lo que ha sorprendido a los expertos en fiscalidad del despacho es la forma en la que se conduce la propia agencia tributaria. Es decir, empezó como una investigación acerca de la ley Beckham, que después sorprendió por muchas otras cosas y no solo por la implementación de esa ley específicamente. ¿Qué posibilidades de éxito veis respecto a, porque creo que ya os habéis tenido un contacto preliminar con las autoridades españolas, qué os han transmitido y qué esperáis de este proceso? Esperamos que sea un proceso en el que se consigan mejorar las condiciones para todos los españoles y para todo el mundo que esté dentro de la jurisdicción de la agencia tributaria, porque además es algo que yo como español personalmente espero que mejore la experiencia de los ciudadanos y que sea capaz de mejorar la economía del país, porque necesitamos que en España haya una clase de emprendimiento, que se diversifique nuestra economía, que no sea tan dependiente de la industria turística, que se produzcan empleos que estén mejor pagados, y yo creo que a todo esto se puede contribuir.
Es una campaña que también me gustaría destacar que no se trata de decir al Gobierno de España, ni a este ni a ningún otro, cuántos impuestos hay que pagar. O sea, no es una campaña ideológica. Como decía, el experto en fiscalidad que tenemos, que es coautor del informe, Christopher Wales, es un socialdemócrata, ¿no? Trabajó con Gordon Brown. Se trata de asegurarnos de que existe la seguridad jurídica, de que se respeta el Estado de Derecho y de que los contribuyentes son tratados con justicia y de una manera que les ofrezca certezas, porque es imposible invertir o es imposible tratar de hacer un proyecto empresarial. En España la mayor parte de la población está en pequeñas y medianas empresas. Es imposible planificar para el futuro si no tienes certeza acerca de las autoridades y del marco legal en el que te estás metiendo. Bueno, pues Carlos Conde, asesor en España de Amsterdam & Partners, solo me resta desearos toda la suerte del mundo, prestaros los micrófonos, en este caso con ánimo de lucro en Es Radio, porque bueno, creo que si conseguís la mitad de vuestros objetivos ya será un paso de gigante para la defensa de los intereses de los contribuyentes en España, que como español sabes perfectamente que, tal y como estáis viendo y documentando, se pisotean todos los días. Muchas gracias, y vuestro programa nos ha sido además muy útil. Los testimonios que vosotros recogéis también nos han servido de mucho en la elaboración y en la investigación previa del informe. Muchas gracias. Carlos, simplemente y para terminar, para todos aquellos que nos estén escuchando y digan yo necesito ponerme en contacto con este despacho, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pueden acceder no solo al despacho, sino también al informe en español y en inglés a través de la página web SpanishTaxPickpockets.com y también a través de la página web del despacho Amsterdam & Partners. Perfecto. Pues ahí quedan esas recomendaciones. Ya saben, si lo están escuchando, si ustedes se sienten concernidos, ahí tienen la vía para comunicarse y hacer todavía un poquito más fuerte, ofrecer más recursos a este despacho para que libre una batalla que se avecina importante. Desde luego aquí la vamos a seguir con mucha atención. Carlos Conde, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. De verdad, de corazón, toda la suerte del mundo para este despacho de abogados, que sea capaz de llevar hasta las últimas consecuencias, como ellos dicen, hasta allá donde podamos llegar con esta causa general sobre la agencia tributaria española, sobre la Hacienda española y los abusos que comete día sí día también contra los contribuyentes. Momento ahora de abrir página de mercado. Y abrimos página de mercados y lo hacemos mirando el IBEX 35, que en este momento se deja en lana un ligero 0,15%, cotiza plano pero en negativo por debajo de los 13.500 puntos, un umbral que superaba y que superaba además ampliamente a primera hora de esta mañana. Eso sí, tenemos entre las compañías que más suben a Enagas, Mafre y Red Eléctrica, sube un 0,90%, Indra cae un 3,44%, ArcelorMittal un 2,3% y Solar Energía un 2%. Y para interpretar el movimiento de mercados, para interpretar lo que espera el mercado de la reunión de la Reserva Federal de hoy, además de lo que ha dado de sí la temporada de resultados en la que hemos estado inmersos, bueno, pues tenemos a uno de nuestros analistas de cabecera. Él es el asesor financiero de Luna y Sevilla Asesores, José María Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Luis Fernando, muy buenos días a todo el mundo. Encantado de estar aquí. Yo te diré que aquí en la radio, pasada las 12, tenemos la obligación de decir buenas tardes, pero en cualquier caso, ni tú ni yo hemos comido todavía. Así aún que, no. José María, aunque yo tengo ya un hambre a estas horas, en cualquier caso, José María, gracias por atendernos, como siempre, en Con Ánimo de Lucro. Estábamos diciendo que el IBEX llanea, con una caída del 0,15 ahora mismo, según nos muestran las pantallas de las aplicaciones en tiempo real. ¿Qué impacto está teniendo esto del apagón, todas las informaciones que estamos leyendo? ¿Qué impacto está teniendo las explicaciones del gobierno, si es que está teniendo alguno, sobre las compañías energéticas? Recordemos que el gobierno en un primer momento, en una primera instancia, culpó directamente a estas empresas de lo que había sucedido. Bueno, de momento el impacto, salvo en la cotización de Red Eléctrica, que llevaba varias jornadas, aunque hoy esté rebotando, pero llevaba varias jornadas en negativo, ha sido la más castigada, y en líneas generales no ha sido lo que más ha sufrido. Y las propias compañías
ni tampoco la percepción de los inversores grandes y de pequeños inversores en relación a la marca España, a pesar de ese hecho insólito que vivíamos algo más de una semana, como también ha sido un hecho insólito el anuncio relativo a esa consulta pública que anunciaba ayer Pedro Sánchez en torno a la OPA de BBVA y del Sabadell. No estamos siempre con hechos insólitos, pero de momento en los mercados de capitales no se están dejando sentir, no se están dejando notar, quizás Alemania hoy sí, pero no por el apagón eléctrico, sino por otro tipo de apagones o incertidumbres políticas. Pero en el caso del apagón eléctrico, de momento, en los mercados de capitales, ni tanto para el mercado de deuda ni para el mercado de bolsa, se están dejando sentir. ¿Qué tenemos que esperar de la reunión de la Reserva Federal de hoy? Pues yo creo que dos cosas muy importantes. La primera de ellas, no creo que vaya a haber bajada de tipo de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana. Eso está bastante descontado ahora mismo por los mercados financieros. Y donde está la duda es en el mensaje posterior a la decisión de tipo de interés que maneje la propia Reserva Federal norteamericana y personalizado en el caso de Jerome Powell. Si el mensaje sigue siendo algo duro y aleja la posibilidad de bajada de tipo de interés en el mes de junio, algo que sí ha estado descontando el mercado o gran parte del mercado de capitales, sin duda alguna podría generar algo de inestabilidad en los mercados de capitales, tanto en la parte de la deuda, algo que le está haciendo daño no solo al secretario de Tesoro norteamericano, sino también al propio Trump, y también, por supuesto, los mercados de renta variable. Yo creo que un mensaje duro en el cual se escude en el sentido de que estamos, es verdad, en la fase de negociación en materia arancelaria, el hecho en sí de que China quiera sentarse a negociar, también, por supuesto, Europa o Japón o la India, etcétera, es una muy buena señal, pero evidentemente el daño en la confianza empresarial y, por supuesto, en los norteamericanos en cuanto al resultado final de si hay fumata blanca o no la hay, haciéndose paralelismo con el cónclave en el Vaticano, si la hay o no la hay, pues esa duda razonable que puede tener la Reserva Federal, pues va a hacer que deje en el aire esa posibilidad de ver en junio una bajada de tipos de interés. Insisto, si el mensaje es duro, no sentaría bien a los mercados de capitales, fundamentalmente en Estados Unidos. En cambio, si lo deja algo más abierto, pues sin duda alguna, pues no vendría mal para la renta variable estadounidense. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Y en terreno comunitario, aquí en Europa, ¿qué podemos decir de las últimas decisiones que ha comunicado Alemania? Pues sin duda alguna, yo creo que lo estamos viendo hoy en el comportamiento de la bolsa alemana, sobre todo en la caída del DAX, que es una de las plazas que más corrigen en el viejo continente. Yo creo que se dan tres factores: incertidumbre política, incertidumbre en materia arancelaria y también, por supuesto, ajustes técnicos, de análisis técnico en el DAX después del rally que lleva acumulado la bolsa alemana en el conjunto de este ejercicio, ¿no? No cabe la menor duda que el resultado de la primera ronda de votación en el Parlamento alemán para dirimir si el señor Friedrich Merz es el canciller alemán y que no ha logrado la mayoría necesaria y que abre, pues a la segunda vuelta, pues no cabe duda que esa incertidumbre política y todas aquellas medidas de política económica que estaba anunciando los grupos parlamentarios que podrían estar más próximos a él, pues lógicamente eso no gusta, esa incertidumbre no gusta al mercado de capitales mientras persista, insisto, esa incertidumbre política añadida sobre todo a la temática comercial, a ese proteccionismo que procede en el caso de Estados Unidos, ¿no? Otra de las compañías que está cayendo, y nos quedan ni un minuto, José María, es Indra, ¿no? Bueno, es que Indra, al fin y al cabo, hay un aspecto estructural y coyuntural que siempre tenemos que separar, ¿no? Coyuntural es Trump, coyuntural es pues la situación económica que estamos viviendo, y otros temas son estructurales. Cuando el tema político
pasa de ser coyuntural a algo más estructural, eso sí puede hacer daño a la cotización de muchas compañías. La intervención política que estamos viendo en el caso de Telefónica, o lo que estamos viendo ahora BBVA Sabadell, e incluso en Indra, flaco favor se hace en la confianza hacia una compañía. Y eso los políticos, en este caso el gobierno, deberían de darse mucha cuenta. Bueno, pues oye, me quedo con esto último que nos estabas diciendo, igual otro día lo profundizamos, porque es realidad lo que cuentas. José María Luna, muchas gracias, como siempre, por estar en Con Ánimo de Lucro. Un placer, cuidaros mucho, feliz tarde a todos. Hasta luego. Y nosotros nos acercamos a la 1 de la tarde aquí en la sintonía de Es Radio. Vamos a escuchar el boletín informativo de la 1 y regresamos aquí en Con Ánimo de Lucro con asuntos de su interés. Semana especial la que arrancamos hoy, digo especial para la sección que tenemos, que es el consultorio con Santa Lucía AM, y ya nos escucha Aitor Sánchez, que es el responsable del área digital de la gestora Santa Lucía AM. ¿Cómo estás, Aitor? Muy bien, buenos días Luis Fernando y buenos días a todos los que nos escuchan. Un placer tenerte como cada semana, digo especial porque tendremos más de un espacio esta semana con vosotros, entre otras cosas para tratar de aclararle a nuestros oyentes algunas de las muchas dudas que existen dentro del mundo de la inversión y también cómo interpretar las cosas que van pasando y que yo creo que merecen explicación. Y es que esta semana tenemos mucha tela que cortar. Este mismo martes vamos a estar muy pendientes, de hecho todos los analistas en renta variable, en el mercado, están muy pendientes de la decisión que vaya a tomar la Reserva Federal norteamericana en cuanto a los tipos de interés. Todo el mundo sabe que este particular, el hecho de si la Reserva Federal va a empezar a bajar los tipos de interés tal y como desea Donald Trump que suceda, tal y como desea la economía en su conjunto que suceda, para tratar de aliviar la carga financiera que tienen que soportar aquellas empresas endeudadas y que, merced a unos tipos de interés altos, bueno, pues tienen que pagar intereses más altos por sus créditos, y que finalmente, bueno, es algo que lo que hace es frenar un poco el exceso de crédito y enfriar un poco la economía. Bueno, pues la decisión que se vaya a tomar sobre esto va a incidir, si finalmente se produce algo que se espera, y es que bajen un poco los tipos de interés en Estados Unidos, va a tener un efecto sobre uno de los activos que yo creo, Aitor, que es quizá el activo favorito por parte de los inversores que se consideran conservadores, que es la renta fija. ¿Cómo afecta la política de tipos de interés de los bancos centrales en estos productos, Aitor? Pues sí, así es. Al final los clientes ahorradores conservadores es su activo favorito y hoy al final la evolución de los tipos de interés es uno de los factores más determinantes, ¿no?, a la hora del comportamiento de la renta fija, ¿vale? Entonces, bueno, al final interpretarlo correctamente requiere, o sea, ir más allá del tipo que haya marcado el Banco Central, como pueda ser la FED, ¿vale? Hay que mirar más cosas. Hay que mirar un poco el nivel en el que estamos, hay que mirar la pendiente que tiene en esos momentos la curva y sobre todo las expectativas, ¿no?, que tenemos, ¿no?, con los tipos. Entonces, a nivel de, o sea, lo que se viene siendo el nivel que tenemos ahora, pues oye, venimos de un ciclo de bajadas ya per se, hemos tocado techo en tipos hace poquito, ¿no? Y bueno, y vamos descontando, sobre todo en Europa, ya venimos con un ciclo de bajadas, la FED se está resistiendo un poquito más, pero es verdad que ya se descuentan bajadas futuras, que podría ser ahora o podría ser ya en julio, ¿no? Pero bueno, para que si se entienda, por ejemplo, en qué influye el nivel es, por ejemplo, si los tipos están al 5, ¿vale? Yo compro un bono que paga al 5, si baja el nivel al 4, evidentemente los bonos que se compren después tienen menos valor, ¿no?, por el precio, ¿no? ¿Vale? Entonces, con lo cual el bono que yo he comprado con un interés mayor, si bajan los tipos se va a apreciar. Claro, ya valdrá más, se habrá ganado. Correcto, con lo cual en caso de bajadas de tipos todos los tipos cortos y medios de la curva se van a beneficiar, ¿no? Entonces es una cosa que tenemos que tener en cuenta a nivel, pero bueno, como te decía, y más está la pendiente de la curva y está un poquito las expectativas que tiene el mercado, ¿no? Entonces ahora mismo, oye, pues tenemos lo ideal es que tuviésemos siempre una curva positivamente inclinada, ¿no? Es decir, que donde los plazos largos ofrezcan más rentabilidad. Lo que pasa es que cuando se aplana o se invierte, ¿vale?, estamos anticipando una posible recesión, un cambio de ciclo, que es lo que está ocurriendo un poquito en Estados Unidos ahora, ¿no? Entonces no suele durar mucho, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues oye,
las expectativas que tenga el mercado, es digamos lo que el mercado anticipa que va a ocurrir y ya se descuenta, ¿no? O sea, si ya sabemos que la Fed va a bajar tipos, a la hora de comprar un bono ahora ya te están descontando esa bajada futura, ¿no? Entonces dices, ¿qué puede pasar si la Fed baja tipos? Bueno, pues al final, pues oye, los que ya tengan deuda comprada, pues a corto plazo de esto se van a beneficiar, y los que tengan, digamos, deuda a más largo plazo, pues podría, digamos, tener unas ligeras pérdidas, ¿no? Esto es lo que puede pasar, este es el impacto que pueden tener los tipos de interés. ¿Y qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que está descontando el mercado, Aitor? Que vayan a bajar en Estados Unidos, ¿no? El mercado sí cuenta 1 o 2 bajadas para este año. No sabemos el momento exacto, pero entre 1 y 2 bajadas se prevé que la Fed baje ya tipos este año. ¿Sigue siendo un activo interesante este año con el panorama que tenemos? Sí, por supuesto. O sea, para el inversor conservador siempre va a ser, como hemos dicho siempre en Santa Lucía, lo importante es cuando entra un cliente por la puerta hay que saber 2 cosas, ¿no? Un poco su perfil y un poco su horizonte de inversión. Conociendo qué plazos maneja, se le puede asesorar en base a lo que hemos comentado, en qué nivel de precio estamos, qué pendiente tenemos y qué expectativas hay, ¿no? Para ir, pues se lo sé, a un producto como puede ser el Santa Lucía Renta Fija a corto plazo, o uno, digamos, que tenga una duración más larga. Esto siempre genera, yo creo que algo de confusión, y estaría muy bien, Aitor, que fuéramos capaces de explicarle un poco a la gente qué diferencias hay de fondos como el que tenéis renta fija a largo plazo o renta fija a corto plazo. ¿En qué se diferencian y, digamos, para qué tipo de inversores está pensado cada uno de estos productos? Vale, pues a ver, sí, el mundo de la renta fija es un mundo muy amplio, no solo es el plazo, ¿no? Es también el tipo de activo. Tenemos activos que es investment grade o high yield, es decir, oye, con más o menos riesgo también, ¿no? Entonces, en cuanto a los plazos, oye, pues sobre todo es fundamental conocer las necesidades del inversor ahorrador. Si yo el año que viene tengo previsto hacer un desembolso con ese dinero que no quiero que pierda valor a corto plazo, pues evidentemente tienes que ir a un plazo corto. Es decir, si yo el año que viene me quiero comprar un coche y tengo previsto ese dinero gastármelo, lo suyo es irte a un producto a corto plazo independientemente de qué vaya a pasar con los tipos, ¿no? Mientras que si no tengo necesidad, pues hombre, hay que mirar un poco todo esto que hemos visto, ¿no? Entonces, en el momento que estamos ahora, en el momento que van a ir bajando tipos, empieza a tener sentido empezar a ir a tramos más intermedios de la curva. ¿Por qué? Porque sabemos que van a bajar los tipos, con lo cual, si yo quiero ahorrar durante 3 o 4 años, por así decirlo, no me vale coger un producto que mire a un año, cuando sabemos que entre un año digamos, al reinvertirlo va a ser un tipo más bajo lo que vamos a encontrar en el mercado, por lo cual me va a pagar menos, ¿no? Entonces, compensa irse a tramos un poquito más largos. Entonces, en este sentido, como decíamos, el Santa Lucía a corto plazo, lo que invierte es, digamos, tiene una duración media, digamos, en torno a un año, un poquito menos de un año, ¿vale? Invierte en emisores, oye, pues de buena calidad, sobre todo, tiene tanto renta pública como privada, esencialmente privada, y el renta fija lo que hace es que, digamos, tiene un margen mucho más amplio entre 0 y 8 años, nunca va a estar expuesto ni a 1 ni a 8, ¿no? Entonces, tenemos ahora mismo en torno a 4 años un poquito más expuesto, ¿no? Y luego, pues también, oye, estos tienen tanto renta fija pública como privada. Clientes más conservadores, pues tenemos fondos que solo tienen deuda pública, por ejemplo, como puede ser el Santa Lucía Renta Fija 2028, ¿vale? Esas son las alternativas que tenéis respecto a los plazos. Y en cuanto a las TIRES, a la rentabilidad que ofrecen, un inversor que se esté planteando invertir en renta fija, ¿qué rentabilidades tiene que contemplar en función de los plazos que quiera manejar y de al final, pues me imagino que un fondo de renta fija centrado en high yield, en alto rendimiento, ofrecerá más rentabilidad, aunque será algo más volátil y un poquito más riesgoso. En cambio, los que tienen deuda soberana o corporativa en grado de inversión, es decir, con una seguridad auditada por las Standard & Poor's de turno que les hayan dado AAA o AA, pues tendrá que esperar una rentabilidad un poquito menor. ¿En qué rentabilidades os movéis? Pues ahora mismo el Santa Lucía, el renta fija a corto plazo, ya tiene unas TIRES inferiores al renta fija, al que tiene más duración, ¿vale? Y se está moviendo en torno al 2,8 aproximadamente, ¿vale? Ya no llegan al 3% de rentabilidad, porque ya se están descontadas estas nuevas bajadas que se avecinan, ¿no? Entonces nos movemos en torno al 2,8, sí, más o menos por ahí
Por ahí está la cosa ahora mismo, ¿vale? Con los últimos datos que tenemos, 2,80 aproximadamente. Correcto. ¿Y cuál, imagínate que alguien que nos está escuchando o alguna de las personas que se dirige a este consultorio dice, oye, pues quiero explorar estas alternativas. Aitor, ¿cómo podemos, al menos lo que tenéis vosotros en la gestora de Santa Lucía, en Santa Lucía AM, cómo podemos encontrar la información para ver un poco la composición de esos fondos, etcétera? Sí, yo recomendaría que visiten nuestra página web, ¿vale? www.santaluciaam.es, ¿vale? Y ahí tienes un apartado con los fondos de inversión donde tenemos los fondos de renta fija desglosados. Ahí puedes encontrar tanto el corto plazo como el renta fija, que son nuestros dos fondos estrellas, ¿vale? Y como los fondos de rentabilidad objetivo que hemos hablado, el 26 y el 28, e incluso comentabas tú el high yield y emergentes, también tenemos fondos de renta fija y quizás emergentes incluso es buen momento para mirarlos, ¿no? Con China de fondo. Pero bueno, ahí tienen toda la información y cualquier duda, pues hoy estamos a su disposición para lo que necesiten. Vamos a repartir esa web, santaluciaam.com. Es, perdón. Punto sí. es. Eso es, santaluciaam.es, ahí van a encontrar toda la información y también la forma de contactar con los especialistas de la gestora para resolver las dudas que tengan. Bueno, pues Aitor, primer programa con muchas dudas resueltas, centrado en un tipo de producto que yo creo que es uno de los grandes campeones en el mercado, al menos nacional, donde si preguntas por cada esquina, cualquier inversor te dirá que es más conservador que el anterior y el siguiente será más que el anterior también. Todos presumimos de ser muy conservadores y desde luego el apetito por la renta fija parece que no va a mermar precisamente con estas caídas de tipos. Así es. Muy bien, pues Aitor, muchísimas gracias, como siempre. Nada, pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Nos acercamos al final del programa y como siempre nos dejamos lo mejor para el final, así que ya puedo saludar al profesor de la Universidad Francisco Marroquín y asesor de un fondo de inversión libre fantástico que es José Ruiz de Alda. José, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí, como siempre. ¿Podemos recordar el nombre de ese maravilloso FIL que asesoras o todavía es algo que tenemos que dejar en suspense? No, se puede comentar. El fondo que asesoro se llama Core Value FIL, Core C-O-R-E. C-O-R-E, Core, para aquellos que no quieran pronunciarlo en inglés, pero es Core Value FIL, que es el fondo de inversión libre, un hedge fund, vamos, para entendernos. Eso es. Bueno, pues fantástico. Oye, todo el éxito del mundo en esa aventura estupenda que vamos a tratar de seguir de cerca aquí en Con Ánimo de Lucro. Pero a ti y a mí, cada semana aquí nos cita otra cosa, que es el interés por la lectura y el tratar de componer una biblioteca envidiable. O sea, una de esas bibliotecas que cualquiera que la mire diga, aquí se lee y se lee de calidad. Y hoy me traes, que es una de tus debilidades, el tratar de profundizar en figuras de grandes inversores o de grandes empresarios a lo largo de la historia. Ya hemos traído libros muy interesantes en ese sentido, pero hoy me traes uno que podríamos decir es uno de los santos griales en esto, ¿no? Efectivamente, yo creo que de hecho es un libro que yo personalmente, cuando analizando una compañía o conozco a algún equipo directivo o a un directivo de alguna compañía en la que invertimos, pues en ocasiones, o sea, siempre tengo varios ejemplares y en ocasiones en algunas juntas de accionistas, etcétera, se los suelo regalar a directivos que conozco de compañías, pues para que vean el ejemplo, ¿no?, que da ese libro, porque es espectacular, la verdad. ¿Y cuál es el ejemplo? Vamos a empezar. Se llama Los Outsiders, 8 CEOs no convencionales y su modelo radicalmente racional para el éxito. Y esto de radicalmente no es un adverbio que se haya puesto ahí por casualidad. No, totalmente. El libro de Outsiders, que aunque el título es en inglés, está en castellano, de William Thorndike, es un libro que explica, digamos, 8 historias de 8 CEOs o consejeros delegados o máximos directivos, digamos, de empresas de la bolsa americana que a lo largo de los últimos 25 o 30 años han obtenido un retorno muy superior al del mercado, ¿vale? O sea que son 8 historias de éxito y 8 historias de grandes CEOs que pusieron el foco en una serie de decisiones y en ser un poquito diferentes al resto de los directivos
y que generar un retorno para los accionistas bestial, que al final pues no deja de ser el objetivo último de un buen gestor de una compañía, ¿no? Aumentar el retorno, ¿no?, para sus propietarios. Correcto. ¿Y cuáles fueron esas fórmulas? Si recuerdas algún ejemplo de los que ofrece el libro. Sí, de hecho hay factores comunes en los 8 ejemplos que ponen, ¿no? O sea, para que se hagan una idea, pues los ejemplos que hay, uno es el de John Malone y TCI, que es toda la industria del cable de televisión americano. También está el la ejemplo Berkshire, de General, este es John Malone, es el dueño también de las compañías Liberty Global, Liberty Media, es un inversor americano del cable, de televisión por cable en Estados Unidos, muy reconocido. También pone el ejemplo de una gran amiga de Warren Buffett, que en la biografía de Warren Buffett, Snowball, cuentan cómo Buffett siempre le ha asesorado, que es Katharine Graham y The Washington Post. Sí. Pone el ejemplo de Ralston Purina, de General Dynamics, que es una compañía que fabrica pues armamento o tanques y, digamos, soluciones armamentísticas para el ejército. Y obviamente también está el ejemplo de Warren Buffett y Berkshire Hathaway, ¿no?, como último ejemplo, ¿no? Pero digamos que son muchos ejemplos. Digamos que el nexo de unión entre todos los ejemplos es una gran asignación de capital. O sea, poner muchas veces pensamos que el CEO de una compañía, pues lo que tiene que hacer es, obviamente, gestionar bien el negocio de su compañía, quiere decir, desarrollar nuevos productos, obtener buenos márgenes, defender sus precios, reducir sus costes, y eso obviamente forma parte de lo que tradicionalmente se entiende que tiene que hacer un directivo o un gestor de una compañía, pero digamos que el libro pone un poco más en el foco, obviamente para compañías cotizadas, todo el tema de asignación de capital, de recomprar acciones de la propia compañía en momentos deprimidos de la industria, en momentos de bajadas de bolsa. O sea, yo creo que el foco está muy puesto en lo audaces que fueron todos estos CEOs en la gestión de capital, ¿no?, en las decisiones que tomaron a la hora de invertir los fondos que generaba el negocio, y cómo en muchos casos iban un poco a contracorriente que su industria, no a ciegas, sino viendo cosas que no veían el resto, ¿no? Entonces, me parece un libro, por eso personalmente se lo regalo a directivos de compañías. De hecho, si alguno me escucha, pues se acordará, pero en más de una junta de accionistas o reuniones que tiene con algún directivo les llevo el libro y se lo regalo. No porque no sean buenos directivos, que ya conocen su negocio, sino por esa pequeña pata de la asignación de capital, que es un poco más, digamos, de especialidad financiera pura, no tanto de gestión del negocio, y que este libro me parece, que abre los ojos, ¿no?, y que te das cuenta un poco de los retornos que se pueden generar si la asignación de capital es la correcta. Profesor José, te iba a pedir que nos profundizaras un poco en el concepto de asignación de capital. Lo digo porque para aquel que no esté muy acostumbrado, muy familiarizado a la jerga o a, digamos, las cosas en las que nos fijamos dentro de esta industria, pueden no ser muy conscientes o no entender muy bien a qué nos referimos. Al final, un gestor, como bien decías tú, no solo se mide por las decisiones que toma respecto a cómo producir su producto, su servicio, cómo contratar al personal, cuáles son los valores que inculca dentro de su empresa, sino que es súper importante el cómo asigna el capital, es decir, qué decisiones toma con el capital que tiene. Explícanoslo un poco para que lo entendamos con ejemplos, que yo creo que esto es muy ilustrativo. Es cierto, porque es un concepto un poquito abstracto. Hay que entender que cuando una compañía está realizando su actividad, tiene sus ventas, tiene sus gastos, tiene sus márgenes y tiene sus beneficios, ¿no? Digamos que una compañía a lo largo de los años va acumulando beneficios y tiene que decidir qué hace con esos beneficios, con esa caja que genera el negocio, tiene que decidir qué hace con ella. Tiene muchas alternativas, puede montar una planta nueva, puede comprar una máquina nueva, si eres una empresa hotelera puedes abrir un hotel nuevo, si eres un restaurante abrir nuevos restaurantes. Digamos que tiene muchas decisiones. Cuando tienes caja y cuando tienes capital que has reunido con beneficios de años pasados, pues tienes que analizar qué opciones tienes para utilizar ese capital. Obviamente hay que utilizarla en aquellas opciones que te den un retorno mayor, para que los accionistas obtengan un retorno mayor, ¿no? Entonces, muchas veces se piensa que el crecimiento orgánico de la compañía pues es lo mejor, y muchas veces no tiene por qué ser así. En este caso, al ser compañías cotizadas en bolsa, siempre tienes otra alternativa a un crecimiento orgánico tuyo en tu propio negocio. Digamos, montar una fábrica, montar una planta, montar un nuevo hotel, montar un nuevo restaurante, y es, por ejemplo, comprar otra compañía, ¿no? Comprar otra compañía de la industria. Entonces, pero claro,
obviamente los retornos tienen que ser superiores de comprar otra compañía de la industria a los que son del crecimiento orgánico. Si invertir 100 millones en una máquina me da un retorno del 15, pero si invierto esos 100 millones en comprar a un competidor me da un retorno del 20, pues es mejor comprar al competidor que comprar la máquina. Y si, por ejemplo, recomprar mis propias acciones o reducir mi propio capital tuviera un retorno del 25, pues sería favorable a cualquiera de las otras dos opciones. Por lo tanto, los directivos de las compañías que están constantemente generando caja y que ellos obviamente están preocupados en vender más, en reducir costes, en generar la máxima caja posible, luego se encuentran con la disyuntiva de qué hacer con todo ese dinero que van generando. Y esto es dinámico, está constantemente en movimiento y tienen que estar constantemente evaluando las diferentes opciones e invertir en la superior, de tal forma que los retornos para los accionistas sean los mayores posibles, ¿no? Entonces, este libro te explica un poco cómo estos gestores pues compraban compañías de la industria en los momentos deprimidos, cuando eran realmente baratas y era una buena alternativa, o recompraban sus propias acciones, y cómo constantemente tenían esa comparativa de todas las alternativas de inversión en su cabeza para intentar elegir siempre lo superior. Correcto. Entonces, los outsiders, 8 CEOs no convencionales y su modelo radicalmente racional para el éxito, de William Thorndike, lo que nos cuenta es cómo asignaban capital estos 8 CEOs y por qué esa asignación de capital, muy distinta a los usos y costumbres habituales dentro del sector, ha hecho que los accionistas de estas compañías que has mencionado anteriormente, de estas 8 compañías, haya sido fantástico ese retorno para los propios accionistas. Efectivamente, es justo. Es un libro esclarecedor porque al final es el objetivo final, ¿no? Tener retornos por encima de la media y para contentar a tus accionistas y a todos los inversores, ¿no? Correcto. ¿Profundiza en la vida de alguno de estos CEOs o se limita únicamente a describir sus usos y costumbres en la asignación de capital? No, cuenta más bien los casos concretos de los CEOs en las compañías. O sea, no entra tanto en la vida personal de cada CEO, porque al final es un libro relativamente cortito. Creo que tiene unas 250 páginas más o menos, y no varía, ¿no? Porque con pues 250 entre 8, pues estamos hablando de 263 30, en concreto. Bueno, pues da 30, 40 páginas por caso, con lo cual no se puede contar la vida, es más contar exactamente pues qué tipologías de inversiones, de asignación de capital hicieron, en qué momentos críticos de su negocio y cómo eso llevó a obtener retornos espectaculares. De todas formas, muchas veces de algunos de ellos pues puedes encontrar información. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el ejemplo de TCI, de la televisión por cable, y John Malone es un personaje muy conocido en Estados Unidos. De hecho, nosotros invertimos en compañías todavía de él, como es Liberty Global. Hay una biografía de John Malone aparte, ¿no? Entonces, para quien quiera profundizar y le gusta algún caso concreto, pues la tiene disponible. Os voy a decir el nombre exactamente, pero creo que es de Cable Cowboy o de algo así. Es como ahora os lo diré porque no lo recuerdo exactamente, pero vamos, hay una biografía de John Malone en la que te cuenta, lo que pasa es que es en inglés, en la que te cuenta todas sus peripecias, digamos, en la industria, y con mucho más detalle, habla sobre su figura, etcétera, ¿no? El libro es cortito y lo que busca es más poner el caso concreto, ¿no? Es más un libro de casos. Estaba buscando el nombre aquí, pero no lo estoy encontrando. El nombre te lo voy a encontrar, un segundito. Sí, te damos 20 segundos, te damos para que lo busques. El gurú de la televisión, doctorado en AT&T. Pues no, a ver, vamos a buscar aquí el libro por darlo, ¿eh? Nos quedamos sin tiempo. Mira, aquí. Cable Cowboy se llama. El cowboy del cable. Cable Cowboy, fenomenal. Cable Cowboy, ese es el libro sobre la vida de John Malone. Bueno, pues ahí queda esa también recomendación de regalo que damos en el día de hoy. Ruiz de Alda, José, profesor, muchísimas gracias, como siempre. Un placer, como siempre, Luis. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más. Aquí estamos mañana a partir de las 12 con asuntos de su interés. Hasta mañana, amigos.